Este, bueno, ¿se escucha bien, chicos? Se escucha muy Sí, bien. te escuchamos bien, Bueno, Sí, Mariel. perfecto. perfecto, perfecto. Yo te tuve de profesor, lo tuve de profesor a usted, señor Marumatis. Sí, vos sabés Ah, que tu apellido me sonaba y digo, ¿será? Porque ya son tantos años, digo, ¿será o pero, no será el mismo de Lucas? Yo que te veo la cara también conocida, y digo, hace pero no como, sé cuántos años. y mira, debe haber sido, ayer pensaba, debe haber sido el año 2006, por ahí. Vos estabas como ayudante de electrónica, introducción a Ah, electrónica. vos cursaste cuando todavía se daba electricidad, electromagnetismo, algo así, ¿no? Esa materia era con Sí, Rodríguez y José Salama. creo que esos eran los nombres. Era el Sí. hombre corpulento que fumaba Sí, 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 sí. en el aula. Rodríguez, sí, Sí, Rodríguez y José Salama, el de pelo y barba blanca. Sí, sí, correcto, sí. correcto. ¿No están Sí, más en sí, la sí. facu esos profes? José se jubiló y Rodríguez falleció. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pero estás hablando, sí, bocha de años. Más Sí, sí. de 20 años debe ser, más o menos. casi, sí, 18 años, sí. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y bueno, sí, me acordaba de tu apellido y que te veía cara conocida, digo, habrá, si te iba a decir algo, digo, no vaya a ser que. Pero No, no, sí, 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 soy yo. me acuerdo, muy bien. Bueno, Bueno, adelante che, entonces. gracias. Un placer tenerte acá de profe en esta oportunidad. No, no, al contrario, gracias a ustedes y nada, disculpen que por un tema familiar pude podía más cómodamente o más seguro a las 8. Está bien, Bueno, está perfecto. bueno, creo que no sé si los que puedan, yo siempre digo lo mismo, esto no es perentorio, pero los que puedan y no tengan ningún problema, sobre todo los chicos y los alumnos, prender la cámara, para mí me es mejor, para no hablar contra la pared, que tengo acá atrás de la cómpula pared, si no, no hay ningún problema. Pero, digamos, de todas maneras, por los nombres y por las fotos, creo que la mayoría ya me conoce. Eh, probablemente, probablemente. Pero de todas maneras, por si alguno no me conoce o no me tuvo, a ver si funciona bien. Ahí está viendo la pantalla, chicos. Ahí estamos viendo, sí, sí. Perfecto. Bueno, yo siempre tengo como una obsesión cuando, digamos, al principio de una charla, que es, digamos, sobre todo de mi posición como oyente, de decir, bueno, quién es o qué hay detrás de la persona que estoy escuchando en ese momento. No sé, tengo ese tema. Y bueno, para tal fin, no por un tema de vanidad, sino para presentarme, sobre todo para los que no me conozcan. Creo que me deben conocer todos, pero de alguna otra charla que di, muestro este resumen. Digamos, básicamente, digamos, sin los títulos y qué sé yo, lo más importante es que yo estuve, como recién Hernán puede dar fe, yo estuve en la misma silla que ustedes, soy egresado de la Facu, soy ingeniero industrial. Y en este momento mi posición o mi función, digamos, en el mundo, digamos, privado es la de una gerencia de ventas. Hace 4 años más o menos que estoy en esa posición. Yo trabajo en Siemens, que es una empresa de tecnología alemana, y digamos que lo que es un negocio 101% B2B, y digamos que nuestro principal negocio hoy está asociado a la venta de sistemas de control, accionamientos, instrumentación, software, pero todo, digamos, para uso industrial. Y por otro lado, que ahí me deben conocer la mayoría, doy clases en la Facu hace muchos años, 16 años. Em, la mayoría, digamos, me debe conocer porque hasta el fin del 2022, yo era el profe de costos industriales, que ahí seguramente pasan todos por ahí, porque es una materia medio del inicio de la carrera.
Y desde 2017, antes daba costos y finanzas, desde 2017, digamos, dejé de dar finanzas y tomé una materia que está en el final de la carrera, que es gestión industrial, donde si no me conocen por costos, me conocen por gestión seguramente, eh, sobre todo en los últimos años. Y todo lo que está abajo, en realidad, que son los laburos que yo tuve antes lo menciono un poco para compartir que, digamos, en estos 21 años de haber estado trabajando en una pyme, en una multinacional, estuve en varios lugares distintos, ¿no? Entonces, si bien hace muchos años que estoy en la misma empresa, estuve en sectores centralizados, en sectores más de tipo de calidad, de sistema de gestión. Estuve en alguna función regional, interactuando todo el tiempo con otros países. Estuve más del lado del producto. Ahora estoy más generalista, como ventas. Estuve en la pyme, he hecho de todo. Cuando trabajé en mi primer laburo, 3 años en una pyme. Entonces, no estoy, digamos, plenamente sesgado por mi rol actual, aunque obviamente eh, tiene eso, juega un rol preponderante, lo que podemos compartir hoy. Y bueno, lo que está al costado, en realidad es lo más importante, eh, que es las cosas más importantes que tengo, que son las de mi vida personal. Tengo 2 hijos, estoy casado hace varios años, vivo en Ramos, y tengo una pasión que va más allá de la ingeniería, de la matemática, de todas las cosas que me gustan mucho, que es la música, así que soy melómano, soy músico y muchas veces me voy para el lado de ejemplos de ese estilo. Eh, pero bueno, la idea hoy era, digamos, de acuerdo a lo que eh, habíamos charlado con la cátedra, era compartir un poco en función de la experiencia y de las cosas que yo vengo haciendo, compartir un poco lo que yo puedo ver en relación a un tema particular. ¿Cuál es el tema? Bueno, yo me fui directamente acá y salté la carátula. Es, digamos, evaluación de resultados y presentación de informes a la alta gerencia, ¿no? Ese es el tema aséptico, el tema per se. Entonces, desde que, digamos, estuve con la situación de decir, bueno, tengo que ver qué comparto con los chicos en función de esto, digamos, yo pensé mucho, digo, bueno, ¿por dónde encaro? Encaro más desde el punto de vista académico, más que acá, que allá. Digamos, la conclusión final, que es lo que vamos a ver ahora, es que yo armé, digamos, una presentación que tiene, no sé si decir varios slides, depende de cómo se vaya dando el diálogo. Pero lo más importante, y les diría que el 90-85% de lo que puse en los slides, no lo fui a buscar a un libro, no lo fui a buscar a un paper, algunas cosas sí, pero la mayoría son cosas que yo fui volcando y que vamos a charlar en función de mi propia, digamos, experiencia, que me parece que es un poco también, en el fondo, lo más rico que podemos compartir. Y desde ya les digo que lo que a mí más me gusta es que esto sea dinámico, ¿sí? O sea, no hace falta que escuchen y decir, le pregunto al final, o cualquier pregunta que ustedes hagan es la pregunta correcta, porque el único problema de una pregunta, y los digo desde la posición de un tipo que como alumno, en los 9 años que estudié ingeniería industrial en la Facu, no era de los que solía levantar la mano. Eh, por timidez o lo que fuese. Pero digamos, la única pregunta que está mal es la que no se hace, porque la duda permanece o el comentario, lo que fuera. Más aún en temas así, donde son temas abiertos, no es álgebra o probabilidad estadística. Entonces, bueno, ok, digamos, evaluación de resultados y presentación de informes a la gerencia. Ok, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Haciendo la intersección de la temática con, por lo menos mi experiencia, y cómo lo podemos debatir y tratar acá todos juntos. Entonces yo, como para ordenarme un poco, de alguna manera dividí en dos capas
lo que vamos a compartir, que es bueno decir, bueno, por un lado, que lo que viene al final es el tema de presentar, digamos, los resultados, donde hay algunas dinámicas más también de corte operativo o documental, de cómo es, de cómo encarar o compararse frente a la presentación de un informe de acuerdo a un determinado formato u otro. Y por otro lado, que sería la primer layer o la primera capa, es decir, bueno, evaluar un resultado, ¿no? ¿Qué implica evaluar un resultado? Entonces, si nos vamos digamos, por la primera parte, que sería la evaluación de resultados per se, eh, bueno, ¿qué implica evaluar resultados? ¿Qué implica evaluar resultados? Entonces, y bueno, permanentemente se me va a ir un poco el auto, se me va la dirección para el lado de el mundo de los negocios. Pero la realidad que evaluar resultados es mucho más amplio. No es solamente evaluar resultados de negocios. Eh, pero habiendo hecho esa aclaración, dejándola a un costado por un ratito, evaluar resultados, digamos, lo primero que creo que implica, o el primer punto fundamental para mí es, bueno, primero hay que entender cuáles eran los objetivos. O sea, yo siempre digo lo mismo y los que ya cursaron conmigo seguramente van a recordar algunos latiguillos que tengo, que son frases que repito mucho, que es mi afán por siempre darle preponderancia a no la nominalidad de los datos, sino, esperen que me están llamando, esperen un minuto, ¿ok? O sea, es el afán por no centralizarme en la nominalidad de los datos, de las cosas, sino por la cuestión más contextualizada. Porque, digamos, un resultado puede ser bueno si yo lo aíslo y lo meto en una caja IP65, pero cuando lo pongo en contexto no es tan bueno. Entonces, pero en el fondo lo más importante es, bueno, entendamos cuáles eran los objetivos de esa unidad de trabajo, esa unidad de negocios o de ese área o de lo que fuese. Y para entender cuáles eran los objetivos, yo tengo que, digamos, esto implica entender y conocer a fondo cuál era el plan original, digamos, cuál era la meta original. Y eso nos lleva inexorablemente a entender cuál era la estrategia, sea del negocio, que siempre es el ejemplo que me va a salir más fácil, o la estrategia de lo que fuese de ese área de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque yo siempre voy, digamos, o me gusta en este tema, si bien la primera vez que lo vuelco en una PPT o que lo hablo de esta forma es acá, pero en mi vida profesional siempre me gusta ir más allá de los indicadores. O sea, a veces, digamos, ok, yo tengo rutinas de seguimiento de resultados por caso todos los meses, formales. Entonces, bueno, hay siempre 4 o 5 indicadores que son los que mi función actual, que es ventas, tengo que ir viendo cómo se van cumpliendo, entrada de pedido, facturación, cumplimiento del plan, esto, el otro, bueno, y varias otras cosas más que no vienen al caso. Pero yo puedo tener, no sé, de 6 indicadores puedo tener 5 en verde, pero en realidad, digamos, hay digamos, un ecosistema de indicadores que están, digamos, por detrás. Esto igual lo voy a volver a repetir un par de slides más adelante. Que hacen a que ese indicador llegue a ser verde, pero que de repente puede haber indicadores más atrás que no están bien, por más que el indicador final esté dando positivo. Y entonces eso me da una pauta para compartir con el management de que la tendencia comparativa, más allá de que la nominalidad hoy estemos bien, tiene un viso de complejidad o tiene algún punto, algún problema. O lo mismo, todo esto que acabo de decir es a la -1. Puedo tener un indicador que da mal, pero bueno, en realidad tenemos y otra batería de situaciones
indicadores que vienen corriendo de atrás que hacen que yo puedo dar una cierta certeza de que el próximo trimestre, por decir algo, se va a poder corregir. Pero bueno, lo más importante es, digamos, primero, digamos, para mí, evaluar resultados implica más, digamos, es mucho más que decir, bueno, estoy en facturación al 101%, o estoy al 50%, o estoy en, no sé, el throughput time de producción establecido, estoy cumpliendo el 90%. Yo creo que lo fundamental es decir, bueno, ¿cuáles eran los objetivos que ahora estamos evaluando comparativamente? Y ese objetivo se desprende de un plan que se había establecido al principio del año, por caso, y ese plan está concatenado con una estrategia que seguramente esa estrategia terminó decantando en que ese objetivo se ponga en tal o cual, digamos, nivel a cumplir. Entonces, esa gobernanza, ese manejar todo ese entendimiento, para mí eso es fundamental. Para mí es fundamental. Inclusive para discusiones que se pueden dar en la diaria o en el mismo transcurso de una reunión, que va mucho más allá del PowerPoint que yo le puedo presentar al director, al gerente o el PDF que envío en un correo cifrado donde están la evaluación de los resultados. Pero digamos, yo quería, digamos, decidí arrancar por el lado de decir, bueno, ¿qué implica evaluar los resultados? Para mí implica el entendimiento pleno de toda esta concatenación de abajo hacia arriba, del objetivo, del plan y de la estrategia, ¿no? De nuevo, si hay una pregunta o lo que fuese, lo hacemos al toque. Esto es lo que creo que es algo que mencioné al principio. Y de nuevo, mi sesgo me va a llevar en todos los ejemplos a los negocios, porque es a lo que me dedico, por lo menos en estos últimos años, a ventas, y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el control, digamos, o la evaluación de resultados, yo la puedo hacer, obviamente que la puedo y la debo hacer. Yo digo, ahora me pongo en estos segundos me pongo en modo director general, digamos, ¿no? De una organización. En varias capas, no solamente en la del negocio. O sea, la puedo ver a nivel estratégico, a nivel táctico, a nivel operativo y para digamos, el negocio, lo que es ventas y marketing, para operaciones, para las cuestiones administrativas. O sea, los resultados y el seguimiento y el follow-up de este tipo de mediciones van mucho más allá del ejemplo fácil que nos va a salir a todos, que es el seguimiento de objetivos del negocio. Eso no quita que, como les decía, los objetivos, perdón, los ejemplos que probablemente voy a ir comentando van a ir para ese lado. Pero, digamos, el control se realiza siempre desde varias ópticas, o sea, estratégico, más táctico y más operativo, y aplicado a diferentes departamentos. Esto que, no, digamos, bueno, acá lo menciono, pero está en un par de slides más adelante. Hay una cierta, digamos, periodicidad que lo voy a mostrar dentro de unos minutos en una pirámide, en un gráfico de una pirámide. La periodicidad es sugerida en función de decir, bueno, probablemente cuanto más estratégico sea el seguimiento de los resultados, va a tener una periodicidad distinta que versus un seguimiento de resultados más bien operativo, que donde va a tener una periodicidad mucho más corta. Pero el punto que también yo pensaba decir, bueno, este tema es muy amplio, ¿no? Es como cuando hablamos en gestión, vieron que en la materia gestión hay, creo que es la segunda unidad, hablamos mucho de estrategia. Entonces yo siempre digo, bueno, hablar de estrategia es como hablar de, no sé, es tan amplio como es un portaaviones donde puede entrar cualquier cosa. Entonces, este tema pasa lo mismo. Entonces yo decía, bueno, ¿para qué lado me voy en el sentido de compartir las cosas que yo creo que son fundamentales? Y lo digo como una persona que estoy permanentemente teniendo que rendir estos parciales, digamos, a nivel profesional, que es dar un estado de situación, de la evaluación de resultados de
del negocio, del área, ¿verdad? O también como una persona que escucha como otra persona, digamos, que está en mi equipo, comparte resultados para conmigo. Y entonces yo decía, bueno, para mí, digamos, hay una ventaja que tenemos nosotros como ingenieros industriales, que eso es una buena. Ahora, bueno, la mala es que tenemos, digamos, justamente estamos interpelados para usufructuar esa energía potencial, ese MGH, ¿no? Esa posibilidad que tenemos. Es poder manejar yo puse ahí, a veces uso palabras un poco raras, pero esa cosmovisión, o sea, es decir, esa visión holística de todo el enjambre, digamos, de indicadores y de la interrelación de los departamentos que puede tener una organización para llegar a los objetivos que se están viendo en ese momento. ¿A qué voy con esto? Nosotros, por nuestra formación de ingenieros industriales, habitualmente decimos que sabemos un poco de muchas cosas. De nada sabemos mucho, pero sabemos un poco de muchas cosas. Esto, digamos, cuando de rendir cuentas o evaluar resultados y presentar informes hacia arriba a una organización se trata, desde mi humilde punto de vista, eh, para mí es una gran ventaja. ¿Por qué digo que es una gran ventaja? Porque cualquier indicador que ustedes decidan tomar, y se acuerdan cuando hemos visto, no sé, ejemplos de el árbol de rentabilidad me voy a un extremo totalmente financiero, el árbol de rentabilidad con retorno sobre el equity o el análisis DuPont, etcétera, etcétera. Cualquier indicador que uno quiera elegir está asociado a un universo de variables atrás que tocan varios, digamos, filamentos de la organización. Es muy raro encontrar un resultado asociado a un objetivo que sea, digamos, muy indivisible y que solo dependa por sí mismo de lo que está sucediendo para que llegue a ser el 80, el 90 o el 100 o el 50%. Entonces, nosotros creo yo que como ingenieros industriales tenemos la posibilidad de hacer usufructo de ese conocimiento más generalista que tenemos de una organización. Porque les puedo asegurar que siempre, o la mayoría de las veces, cuando estamos presentando resultados, hay cuestiones detrás que hacen que ese resultado se haya virado un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda, o lo que fuese. Entonces creo que esa cosmovisión de operaciones, finanzas, los procesos administrativos, marketing, ventas, ni hablar operaciones ya duro, hard, digamos, producción, eh, es una ventaja tener una visión generalista de todo ese universo. Y si no lo usamos cuando estamos evaluando los resultados, o cuando estamos presentando, si quieren, los resultados que se están evaluando, si no lo usamos, digo, en la locución o en la discusión, es bueno tenerlo puertas hacia adentro para entender un poco más cómo se pueden llegar a parar todos los interlocutores que están evaluando resultados junto conmigo. Esto como cuando, ¿se acuerdan en costos, ¿se acuerdan del costeo ABC? ¿Quiénes hicieron conmigo costos? ¿Alguno que está acá hizo costos conmigo o ninguno? Ya son todos más nuevos. Supongo que la mayoría. Sí, profe, yo hice costos. Recuerdo Sí, en yo también. pandemia. Ah, en pandemia. Ustedes son la generación Sí, yo también hice. Ah, ok. Bueno. Bueno, sepan que era, digamos, el mood de la materia era otra cosa, pero bueno, en pandemia hicimos lo que pudimos. Pero bueno, ok. ¿Y en gestión? ¿No hicieron gestión industrial? ¿O todavía no? ¿O ya lo hicieron? No, todavía no. Ok. Por mi parte, no. Bueno, eh, no sé bueno, si fue en pandemia la dinámica fue bastante compleja, pero cuando nosotros presentábamos el costeo basado en actividades, costeo ABC, no sé si recuerdan, pero yo siempre explicaba, y ahora en gestión también lo tocamos un poquito en una clase. Un poco comento lo mismo. El costeo ABC en realidad surgió en la década del 80, más o menos,
Y la verdad que yo hace 21 años que laburo en el mundo de los negocios y nunca jamás en mi vida me topé con un costeo ABC. Y creo que no me voy a topar nunca. Ahora, eso le baja el precio a que conocer cómo es el costeo ABC es importante y me ha ayudado un montón de veces en discusiones que tuve sobre alocación de costos y de gastos en la organización. No, al contrario. Por más que no lo esté aplicando, yo tengo ese, digamos, tengo ese potencial en mi fuero íntimo, entonces yo digo, bueno, che, mirá, por más que yo sé que la distribución de costos del sector de IT o lo que fuese es por llave de facturación o por llave de no sé, headcount o lo que fuese, en realidad el uso de esos gastos que nosotros tuvimos fue de muchísimo menos que el del sector del lado mío, entonces está bien, tengo un resultado de profit que no estoy llegando al cumplimiento, pero sepamos que estamos distribuyendo costos de manera, digamos, no justa frente al uso que le estamos dando. Entonces, esto que yo les comento de la ventaja de la ingeniería industrial, que cuando decía, bueno, quizás si no lo usan en la locución, sirve de todas maneras en el fuero íntimo para saber cuál es toda la, digamos, el ecosistema que hay más arriba de los indicadores y de los resultados. A mí me quedó muy grabado una serie que supongo que la vieron muchos, que es con esta actriz argentina que está en Estados Unidos, Anna Taylor-Joy, creo que se llama Gambito de Dama. No sé si la vieron. Que es de una chica que es como una genia del ajedrez, bueno, y empieza a jugar, qué sé yo, y bueno. Y siempre me acuerdo que hay una escena que ella como que está, como que se va a dormir a la noche y empieza a ver los movimientos de las piezas como si fuese un digital twin, digamos, un gemelo digital, y ve en el aire cómo se mueve el peón, el alfil, y qué sé yo, y empieza a simular jugadas en el aire. Entonces yo siempre hago esa reminiscencia, porque me gustan los ejemplos visuales para acordarme de las cosas, cuando hablo de decir, che, yo tengo todo este potencial, capaz que no lo uso cuando estoy hablando ahora con el director X, Y o Z del negocio ABC. Pero yo estoy viendo cómo se mueven todas estas variables y eso me ayuda a mí a posicionar y a direccionar y el entendimiento de esos resultados para donde yo creo que realmente es. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, o sea, yo creo que tenemos que, cuando evaluamos resultados, esto es un poco una repetición de algo que ya dije, pero es, es muy importante entender profundamente la interrelación de los objetivos que estaban detrás de esos resultados, la estrategia del negocio. Y yo a veces uso, les voy a comentar algunos léxicos, algunas palabras que quizás uso en el laburo, ¿no? O sea, indicadores frontline y indicadores, digamos, subsidiarios, los que están más de back, hacia atrás. O sea, yo tengo que mostrar, como les decía el ejemplo hace un rato, listo, entrada de pedido, facturación, market share, share of wallet, lo que fuese. Entonces, esos son los indicadores que están en el slide. Pero atrás de esos indicadores, digamos, en ese gemelo digital imaginario, hay 8 indicadores que llegan a cada uno de esos 4, llegan 2 distintos. Entonces, yo tengo que poder, digamos, cuando evalúo resultados, fundamental, y más aún cuando los voy a presentar, que es lo que vamos a hablar en un rato, tengo que entender cómo se mueven todos esos elementos. O sea, si yo estoy evaluando de resultados y solo me quedo con la primera línea, que es el resultado duro, probablemente le voy a bajar mucho la calidad al servicio de la empresa, digamos, servicio de la empresa que implica analizar los resultados en ese momento, en el día 3 de agosto de 2025. Entonces, esto yo lo llamo como una suerte de, para mí es casi mandatorio hacer un deep dive centrípeto, es decir, listo, metámonos de lleno cuando evaluamos resultados hacia adentro, cuáles son todos los objetivos, la interacción, qué sé yo, gobernar a pleno matemáticamente cómo se fueron dando toda la interrelación de esas variables, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que hice eso, ahí vuelvo a lo que decía hace un rato de no nos quedemos con la nominalidad. Siempre las cosas, digamos, por lo general no son blanco-negro, son gris. Entonces, es fundamental analizar el contexto. Entonces, así como yo hago un deep dive hacia adentro,
para dominar, digamos, el análisis de los resultados de punta a punta, creo que es muy importante que hagamos ese mismo análisis una vez que termine, o si quieren hacemos primero lo mismo, ese deep dive hacia afuera. Por eso pongo centrípeto y este centrífugo. ¿Por qué digo esto? A ver, primer punto, empiezo por el menos importante. Todo esto no estaba en el libro, lo pensé yo, así que, qué sé yo, capaz que viene algún auditor académico de estos temas y dice, no, porque en realidad en Harvard Review de 1994 lo vimos distinto. Pero es mi experiencia. Entonces, y esto sobre todo para aquellos que trabajan en organizaciones grandes. Todo para aquellos que trabajan en organizaciones grandes. Pero no solo, para los que trabajan en organizaciones grandes. Yo también trabajé en una pyme y también le podría aplicar, pero a una escala más chiquita. Yo muchas veces me encontré con que, digamos, una persona presentaba o evaluaba resultados de su área de incumbencia y digamos, a ver, no es que estaba mal lo que la persona estaba haciendo, pero yo notaba que toda la gobernanza y todo el análisis que esa persona estaba haciendo estaba circunscripta 100% al área que el tipo tenía que defender y que tenía que cumplir los resultados que se le habían pedido. Entonces, yo, digamos, a veces cuando me pasa eso con gente que labura conmigo, lo puse así porque es como que a veces no hay otra forma que poner lo que uno piensa. Entonces digo, bueno, che, lo que te está pasando, pero no es lo único que te está pasando. Hay otras cosas que están pasando. Entonces uno tiene que tener un poco a veces, en un momento, que como que parar la pelota, creo yo, es decir, bueno, yo tengo todos estos resultados, toda esta evaluación, análisis centrípeto, el análisis centrífugo, pero ¿qué está pasando en el resto de la organización? ¿No? Primer punto, ¿por qué se decidieron estos resultados? ¿Por qué se decidieron estos objetivos? Porque si estamos hablando de un resultado, como les decía al principio, es algo que se está comparando contra algo que se definió al principio. Entonces, bueno, ¿por qué se definen estos objetivos? Y sobre todo, que es el segundo punto de esto de la cuestión centrífuga, es nunca jamás, creo yo, es desatender, analizar los resultados en el punto de vista contexto. Y cuando hablo contexto, ahí sí me gana el sesgo del mundo de los negocios. Pero bueno, me voy a dar esos permitidos. Es el contexto del mercado. El ejemplo típico de manual. Entonces, un área de ventas tiene un objetivo de, no sé, 15 millones de dólares de entrada de pedidos. En el mundo de los negocios, sobre todo el B2B, los plazos de entrega no suelen ser lo compro y lo recibo como uno compra en Mercado Libre. Por eso se suelen hablar de dos indicadores elementales básicos. La entrada de pedidos y la facturación. Como el plazo de entrega son largos, yo puedo vender ahora, no sé, 3 millones de dólares, pero si el plazo de entrega es de un año, la facturación va a estar en junio del 2025. Entonces, como puede haber un spread importante, se habla de entrada de pedidos por lo general como variable elemental de seguimiento de ventas en particular. Entonces, yo puedo tener un objetivo de, vamos a hacer un número redondo, 10 millones de dólares. Pero, entonces, voy por el año, objetivo anual. Voy por el mes 7 y yo ya llegué a 9 millones de dólares. Entonces yo digo, che, yo desde el punto de vista prorrateado, linealmente o con la curva que quieran, yo voy a sobrecumplir este objetivo, estoy fenómeno. Entonces, bueno, eso es cierto. A ver, es cierto. Objetivamente, si ese área imaginaria de ventas tiene un objetivo de 10 millones y ya en el mes 7 está en 9, seguramente va a llegar a lo que dé la linealidad, si es un negocio linealizable o más o menos, pero es muy probable que lo sobrecumpla. Entonces, es muy probable que las personas que trabajan en ese área, si tienen un bono atado a su objetivo, como suele pasar,
cobren el bono y todos estén felices. Pero guarda, porque quizás ese objetivo de 10 millones de dólares suponía un crecimiento de, no sé, el 10% en dólares sobre lo que se había, sobre la venta del año anterior. Entonces yo había hecho, no sé, lo que de la cuenta, 9 millones y pico, multiplico por 1,1, me da los 10 millones. Fenómeno. Pero quizás el mercado creció el 30%. Entonces, nosotros estamos cumpliendo o incluso sobrecumpliendo el objetivo, pero genuinamente, en realidad nos está yendo bien. Entonces, digamos, esa contextualización de los resultados no podemos no hacerla. Porque inclusive, y ahora sí, te estoy hablando de objetivos de ventas o resultados de ventas, en el fondo es como que cumplir el objetivo que uno tiene, digamos, una urgencia para la manutención. Si yo no cumplo el objetivo que me propuse como organización, y no voy a poder pagar la luz, el gas, la estructura, las 5 personas que tengo en el equipo, el alquiler del rodado, etcétera, etcétera. Pero si yo no honro el crecimiento del mercado, si yo no crezco de verdad, probablemente a mediano plazo voy a terminar, puede que entre en una, digamos, en una espiral descendente, o de quitar valor en vez de agregar valor. O sea, de ir achicándome. Y lo mismo pasa al revés. Yo puedo tener ese mismo objetivo y estar en el mes 7 y estar en 4 millones. Entonces, che, es un desastre. Vamos a llegar, con suerte, metiendo un proyecto, qué sé yo, llegamos a 6 al mes 12. Pero quizás el mercado se desplomó. Entonces yo no estoy cumpliendo el objetivo, no voy a cobrar el bono, voy a tener que ver cómo hago con la estructura, pero no estoy teniendo una performance, digamos, desde el punto de vista de la potencia de ventas que tengo que tener, no estoy teniendo una mala performance. Lo que pasa es que se cayó el mercado. Como de hecho puede ser un ejemplo, sin ir más lejos, de cuestiones más bien presentes. Entonces, cuando yo hablo de hacer esta suerte de meterme de lleno, de deep dive o de meterme de lleno en la evaluación de los resultados, creo que es importante hacerlo en dos sentidos, ¿no? O sea, meterme hacia adentro y entender, digamos, realmente cómo es el ecosistema de los objetivos y de la organización y de por qué se pusieron esos objetivos, por qué llegan esos resultados, qué le está pasando a los demás sectores, qué sé yo, ¿no? Pero a su vez hacia afuera, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué les está pasando a los demás? O sea, no me tengo que circunscribir solamente a la casita de 10 por 10 centímetros que yo tengo armada, donde estoy ahí refugiado con mis objetivos, llegué acá, listo, el resto no sé qué pasa. Más allá de que los resultados cuando estén en 1 a 1 en una presentación, probablemente sean sobre, bueno, a vos se te pide esto, ok, pero si honramos una función ya de un decisor o un resultado, digamos, ya elevándolo, como es el motivo de la charla de hoy, a un nivel más alto, creo que en algún momento va a aparecer la discusión más holística de por qué están dando esos resultados en esa casita de 10 por 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, este es un punto para mí que es muy importante y que muchas veces yo veo que es tentador, digamos, patinar, porque es tentador que uno se meta muy de lleno cuando está evaluando y cuando está presentando resultados, solamente en lo que uno hace. Pero, digamos, creo que una manera justamente de subirle el precio a esa evaluación es agregándole toda esa cuestión más ecosistémica hacia adentro de la organización o del negocio y a su vez a nivel mercado. ¿Vamos bien hasta acá? Porque yo no sé si vamos bien o... Sí, sí, vamos muy bien. Bueno, feno. Sí, pero Bueno. Bueno. Bien. Esto era la otra cosa que yo decía, che, pará, esto no puedo no compartir. El slide es un horror porque tiene muchas palabras, pero bueno, perdónenme.
Eh, a ver, como yo, digamos, yo siempre digo que también depende de la función que uno va teniendo en la carrera profesional. Entonces, una cosa es cuando uno tiene que evaluar un resultado y elevarlo, digamos, más que nada a un nivel más operativo con el jefe directo en un grupo de trabajo de, no sé, 3 4 personas o de 2 personas. Y otra cosa es a medida que uno pueda ir creciendo en la carrera profesional. Sea cual fuera el caso, creo que aplica lo que yo pensaba cuando escribí esto, que es, eh, por lo general, digamos, la evaluación de los resultados, y eso es algo que creo que viene ahora, que hay algunas sugerencias desde el punto de vista del timeline, de cada cuánto se evalúan los resultados. Seguramente la formalidad del caso en la empresa X que ustedes trabajen, en la función Y y con los resultados Z o los objetivos Z, seguramente va a haber una periodicidad formal para evaluar los resultados. Es decir, no, tenemos la reunión de evaluación de resultados y presentar el informe, ¿verdad? El último viernes de cada mes, una típica. O, no, está la reunión trimestral, donde ya ahí viene la dirección, qué sé yo. Entonces, ok, sí, o sea, siempre hay una línea de tiempo donde están, digamos, los mojones de, de un momento formal en el cual se genera físicamente o de manera tangible el momento de la evaluación de resultados. Ahora, uno como ya cuando va creciendo en la carrera profesional y ya se transforma no solo en un hacedor, porque creo que nunca dejamos de ser hacedores, sobre todo en el mundo de los negocios actual, donde hasta gente de muy alto nivel tiene, digamos, muchos sombreros. Pero no solo como hacedor, sino como decisor, a medida que uno va creciendo, eh, yo creo que la evaluación de resultados es permanente. Eh, y les pongo un ejemplo, y les pongo un ejemplo que lo vivo, digamos, de mí hacia arriba y también desde mi persona o mi función para con mi gente. O sea, particularmente en el micromundo o no tan micromundo, en el mundo de ventas. No existe la posibilidad, está prohibido, que yo me cruce con algún director, algún gerente, y por más que la reunión de seguimiento del negocio sea el 26 de junio, no existe, no hay posibilidad de que yo me lo cruce el 14 de junio. Y la pregunta típica, che, ¿cómo venimos con el objetivo de facturación? Y no, bueno, espera que me fijo y te confirmo. O sea, nosotros ya a medida que vamos creciendo en la carrera profesional, tenemos que tener un dominio total y tener un conocimiento permanente de los resultados y de la comparación con los objetivos. Esto también va a depender mucho, y acá me puede estar jugando en contra, mi sesgo de ventas, porque quizás hay áreas en las cuales uno evalúa los resultados que tienen una cadencia, digamos, o un patrón de que las cosas se vayan logrando, que es más hasta físicamente imposible que no transcurra más tiempo. No sé, estoy pensando en una persona que esté en operaciones o en algo así, pero si me circunscribo al nicho que estoy ahora, que es el mundo de ventas, un tipo que está en el mundo de los negocios no puede no saber en cualquier momento que le pregunten cómo viene. Obviamente no va a saber digamos, con un detalle milimétrico, pero más o menos 3% tiene que saber responder. Entonces, eh, uno se tiene que, digamos, que involucrar, digamos, de lleno, creo que es en un 120%, en cómo es el estado de situación permanente del cumplimiento de los objetivos que tiene. O sea, no es que, estoy haciendo mi laburo, y el objetivo era, no, el objetivo hay que cumplirlo. Y si no hay que cumplirlo, hay que tener todo el plan de acción para explicar y remediar por qué no se pudo cumplir y qué otras cosas se van a hacer para, bueno, plantear un plan B, etcétera, etcétera. Entonces,
Por eso yo hablo siempre de tener, la palabra en castellano es gobernanza, pero creo que no sirve tanto como la palabra en inglés, que a veces a mí no me gusta tanto hablar con palabras en inglés, por más que haya muchas. Pero es governance, o sea, gobernanza, es dominar, hay que dominar el tema totalmente. Cuando uno tiene objetivos que cumplir y por lo tanto va a tener resultados que van a tener que ser evaluados. Lo tiene que dominar de manera permanente. Ah, no, sí, está esa batería de objetivos, pero yo ahora estoy metido en otra cosa. Entonces, los objetivos no estuvieron bien planteados. O, no sé, hay algo que revisar. Entonces, digamos, esa condición, lo más sano, y ni les hablo si están en el mundo de los negocios, como decía hace un rato. Pero lo más sano es que sea, digamos, orgánico, que ya uno lo incorpore en el modo de trabajo. Entonces eso ya después empieza no sé si a salir solo, pero sí, creo que sí, que esa es la descripción. Como que uno le empieza a salir naturalmente. A medida que va transcurriendo el año, ya empieza a conocer los objetivos casi que de memoria y empieza a tener ya un mapa de calor mental permanente, porque a medida que incorporás esa gimnasia, ya digamos, sale más fácil. Por eso digo, bueno, es 24/7, 365, la evaluación de resultados. Ya me estoy parando, a medida que ustedes o que nosotros todos vayamos creciendo en la carrera profesional y vayamos ya adoptando funciones de gerenciar o de decidir o de tener de a poco una ascendencia cada vez más grande, como seguro les va a pasar en la carrera. Nosotros tenemos el privilegio de estar terminando una carrera universitaria, que es un privilegio, lamentablemente, no para muchos. Entonces, seguro que a muchos de ustedes les va a pasar este crecimiento. Esto es lo que les decía de que esto sí lo encontré en un paper de un curso que hice hace mucho, donde decía, bueno, que hay una frecuencia sugerida que depende del nivel del manager. La verdad es que estas cosas no vienen al caso, o sea, qué sé yo. Yo puedo estar en una organización que decide medir, pero lo que sí eh, vale la pena aclarar es que creo que es una obviedad, pero bueno, nunca hay que dar por sentado algo. eh, en tanto y en cuanto uno evalúa resultados que se acercan a los objetivos o los patrones de medición y análisis más estratégicos, es casi obvio, pero bueno. La periodicidad de ir siguiendo esos resultados o esa performance y es más espaciada, porque yo no puedo estar viendo cada 2 días el cumplimiento de una estrategia, qué sé yo, digamos, es algo que se ve en la medida que yo voy haciendo una integral de sucesos y de eventos. En el micro detalle, yo corto la señal, lo miro y capaz que tiene un montón de desvíos. Cuando lo veo de manera vegada y ahí veo la senoidad, la senoidad. A medida que bajo a un plano más operativo, y bueno, ahí el seguimiento de la performance ya tiene un tenor con una frecuencia mucho más baja. Por eso esta pirámide de tipo de rol en una empresa versus periodicidad en función del tipo de objetivo me da bueno, depende de cómo lo vean, ascendente hacia arriba o descendente hacia abajo, de la frecuencia con la cual yo mido la performance o el objetivo o los resultados de determinados objetivos. Pero bueno, el ejemplo de todo lo que venía charlando, yo, digamos, por ejemplo, bueno, creo que si me fijo en esta gráfica, medio que estoy nada, no soy gerente general, tampoco estoy abajo de todo, estoy ahí medio que soy como una brida que une el mundo de la operativa diaria con, digamos, elevar esos resultados cada determinada cantidad de tiempo a la gerencia general. Entonces, bueno, nada, esa es la función que tengo en este momento, qué sé yo. Después en el futuro podrá estar más abajo, más arriba, el tiempo dirá. Pero yo tengo una frecuencia, por ejemplo, como les decía, formal mensual. Ahora, yo todos los días estoy mirando cómo están digamos, el cumplimiento de los objetivos, la performance.
Y si no es todos los días, y le pegan el palo. Pero todos los días es todos los días. No es que, más o menos, capaz que hago un viaje o tengo alguna situación, entonces lunes, martes, miércoles, ¿no? Pero después el jueves y el viernes entro 3 veces al sistema, saco cuentas, veo todo esto mientras hago otras cosas. Mientras, no sé, mientras estoy en una reunión, en un momento que hay una presentación de algo que yo ya escuché porque estuve en otra reunión parecida, entonces pum, pam, ping, y voy mirando esto. Em, y a su vez, esto creo que ya lo deben saber, eh, el contexto también juega de titular en este partido. ¿Qué quiere decir con esto? Me salgo de mi zona de confort, que es hablar del mundo de los negocios, y me voy al plano más operacional. Hay un problema estoy en área de operaciones, entonces, ¿cómo se llama? Hay un problema de operación serio y sale de funcionamiento la línea de producción. Sale completa por un tema de que falló el sistema de control de automatización o falló un tema hidráulico o lo que fuese. Neumático, perdón. Seguramente en un contexto así, todo el seguimiento de la performance, digamos, de los objetivos y por lo tanto los resultados que hay que cumplir del área de operaciones, si se hacían con una frecuencia que era cada 30 centímetros, y en los próximos meses, hasta que se salga de esa situación, se va a hacer cada 5 centímetros. Porque la coyuntura, como les decía hace un rato, juega de titular. La coyuntura también es algo que va moviendo el barco. Ahora vuelvo a mi zona de confort, área el mundo de los negocios. Y cuando vos tenés un contexto en el cual estás en un contexto de bonanza económica o de boom del área industrial donde vos tenés más penetración, entonces tenés un sobrecumplimiento del plan casi, digamos, durante todo el año, y eso, sin que nadie lo diga, automáticamente va a, probablemente, también depende del estilo del gerente general o del gerente del caso, pero es muy probable que tienda a relajar un poco el seguimiento. Ahora, cuando baja el agua, cuando se viene un año de crisis o los números ya no dan bien, o ya la linealización de lo que estamos haciendo ahora versus el objetivo anual y ya no da, y ahí se empieza la frecuencia de seguimiento, ya se rompen estas gráficas o estas sugerencias o estas reglas del buen arte, y ya lo mensual pasa a ser quincenal, y lo que era quincenal pasa a ser semanal, y lo que era semanal pasa a ser, y lo vemos, nos juntamos el jueves y lo podemos ver el viernes, ¿no? Bueno, el lunes, ok. Y ya el sábado y el domingo cuentan como 4 días desde el jueves, por más que, digamos, desde el punto de vista estrictamente laboral haya pasado solo un día y medio. Entonces, la coyuntura juega de titular definitivamente. Y ahí ustedes se pueden enfrentar o sepan que cuando la coyuntura empieza a ser más complicada, es altísimamente probable que la frecuencia empiece a ser cada vez más corta en cuanto a los ciclos de evaluar resultados. ¿Y por qué? Y porque empiezan los temores, porque es lógico, porque, digamos, es necesario, porque de repente hay que tomar medidas con más urgencia para ir viendo cómo tratamos de tener un proxy más cercano al objetivo, por más que sea un contexto complejo. Entonces, eso es lo que me acordé recién cuando puse y del contexto. Yo pensé que la presentación era corta, pero está larga, así que sí, voy a ir acelerando en algunas partes. Pero pregúntenme cualquier cosa o díganme, no sé. Eh, a ver, los beneficios de evaluar la performance, qué sé yo, esto es un poco más teórico, pero no está mal. O sea, ¿qué beneficios tengo de evaluar los resultados? De repente es como hablar de, no sé, de qué beneficios tengo de estar arriba de un escritorio, ¿no? O sea, que no se me caigan las cosas. Pero hay cuestiones que quizás no son tan obvias, porque lo obvio es, bueno, estemos todos en la misma página, sobre dónde estamos y por qué. Lo obvio es, no sé,
evaluar y definir ajustes en la estrategia o en los objetivos si es necesario tomar esos ajustes, porque no venimos tan bien. Pero también puede servir para resolver un problema que quizás se viene dando y la manera de plantearlo de manera, digamos, en forma conveniente de acuerdo a la situación coyuntural es contrastándolo con los resultados. Y algo que quizás es lo menos obvio, por eso lo que más me gusta destacar es que es un tema de comunicación también. Por eso ahora después le vamos a dedicar unos minutos al tema de, bueno, presentar el informe de estos resultados hacia arriba. O sea, acá la comunicación es un aspecto central. O sea, la comunicación es uno de los elementos más importantes que corren en el mundo de la actividad, digamos, profesional, y que muchas veces, como es algo más bien invisible, que no está en un Excel, bueno, no sé, queda sin la ascendencia que creo que yo que tiene. Entonces, evaluar la performance para mí es también un WD-40 en aceitar la comunicación del estado de situación del cumplimiento de los objetivos de ese área versus las personas que están evaluando conmigo. Porque estamos hablando partiendo de la base de que la mayoría de las veces la evaluación de resultados no es solamente unipersonal de lo que yo evalúo, sino lo que estamos evaluando con el resto que están evaluando conmigo. Y bueno, pauta de crecimiento, mejora continua, eso obvio. Con esto de repente quizás lo paso un poquito. Después de última volvemos. Bueno, a ver, esto es algo que yo esto sí lo tomé me encontré un paper de la Universidad de Portland que estaba bueno y tomé un par de líneas, por eso cito la fuente, que me parecieron piolas, como para compartirlas, que tienen que ver con algo que para mí es algo piola para uno, para ustedes, ¿no? O sea, como profesionales. Bueno, cuando estoy evaluando la performance de objetivo, de estrategia, los principios, digamos, como básicos que se deberían perseguir cuando se evalúa esto, estas sí que quizás no son cosas tan elementales, tan obvias. Pero ¿por qué hablo de los principios básicos de valorar una estrategia? Porque al fin y al cabo todos los objetivos, como decíamos en el principio de la charla, los resultados se desprenden de objetivos, los objetivos se desprenden de un plan, el plan se desprende de una estrategia. Entonces, la estrategia, digamos, siempre es importante que tenga consistencia. O sea, si yo digo que quiero ser una compañía con el mayor grado de desarrollo de conocimiento, pero después recorto todos los budgets y los presupuestos para desarrollo justamente de iniciativas de capacitación de los jóvenes con potencial, y de repente no estoy siendo muy consistente. Es lo mismo que digo, bueno, voy hacia la derecha o hacia la izquierda. Consonancia significa, bueno, la estrategia de negocio que planteó estos objetivos no tiene que estar en una bolsa de consorcio cerrada, aislada del contexto. Sino, yo tengo que crecer porque, no sé, lo pide Casa Matriz o porque es un lineamiento, un compromiso mío personal, crecer el 20%. Bueno, pero escúchame, si la realidad del mercado te dice que con toda la furia va a haber un crecimiento del 5%, depende de qué tipo de mercado hablemos, pero va a ser difícil que vos puedas crecer 4 veces el mercado. Si estamos hablando de un mercado semi-maduro o ya más maduro, ganar cuotas de market share se dan, digamos, con una cadencia bastante lenta, porque son mercados más estáticos. Entonces, la estrategia tiene que representar un poco una respuesta de lo que yo quiero hacer a lo que está pasando en el entorno. Bueno,
Bueno, y lo otro es Advantage, no viene acá, pero Feasibility sí está bueno, porque el otro punto es que para mí, de los 4, el tercero importante para destacar es que sea posible, o sea, que tenga razón de ser. ¿A qué voy con esto? Yo tengo que tratar de evitar con la estrategia, pero cuando la estrategia hablo con los objetivos que a su vez defino, porque si bien estamos hablando de valor de resultados, nosotros muchas veces vamos a hacer lo que definimos objetivos para que después otros tengan que evaluar los resultados. Entonces, es como que por un minuto, pin, salto del otro lado del mostrador y me pongo del lado de un ingeniero industrial que posiblemente defina objetivos que después tienen que ser evaluados en cuanto a los resultados. Entonces, cuando se definen objetivos, yo tengo que... Es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Y porque uno tiene que caminar digamos, una delgada línea, caminar sobre un hilo sisal que tiene que evitar caerme del lado de poner un penal sin arquero y, digamos, subvencionar una estructura con un objetivo muy fácil a hacer un objetivo incumplible que orade ¿cómo se llama? El compromiso y las ganas de trabajar del equipo y la motivación. O sea, un objetivo inalcanzable es tan pernicioso como un penal sin arquero. Por eso es muy difícil poner objetivos y también uno tiene que ser, digamos, contemplativo con la persona que está definiendo objetivos. No es una función fácil. Yo cuando estamos en gestión, que hablamos mucho de temas, como les decía, estrategia y qué sé yo, hablo del síndrome de plateísta, ¿no? O sea, muchas veces los que estamos laburando, qué sé yo, pero ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Viste? Y uno se queja para arriba, diciendo, ¿cómo? Bueno, es muy fácil desde la platea decir cómo, pero también por un momento uno tiene que hacer el ejercicio de decir, bueno, me pongo en esos zapatos y por qué se plantearon esos objetivos. Pero me pareció piola tener esto para nosotros mismos, para el momento que definamos objetivos, solo para mí. Bueno, ¿cuáles son algunos principios piolas para evaluar objetivos estratégicos que tienen que ver con cómo son definidos? Nada, esto era como un paréntesis entre todas las cuestiones. Bueno, esta parte era, digamos, esta primera capa, digamos, de la presentación tenía que ver con evaluar los resultados, qué sé yo. Ahora, nos movemos un pasito en el juego de la boca, decimos, bueno, ahora vamos a presentar estos resultados. Donde ya entran otras músicas que hay que afinar todas en la misma nota. Entran notas, entran acordes como decir, bueno, el formato de la presentación, quién, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esto es un oxímoron, pero digamos, un buen resultado mal presentado puede generarme, digamos, problemas nuevos que no quiero tener, porque el recurso más escaso que podemos tener como profesionales es el tiempo, y un problema siempre lleva tiempo. Entonces, o inclusive puede generar malos resultados sobre los buenos, porque si no presento bien un buen resultado, puedo generar un microclima en el cual se malinterpreten las cosas, qué sé yo, y me genera un resultado, o sea, peor sobre algo que en realidad no estaba mal. Y un mal resultado, bien presentado, puede ser un habeas corpus para una segunda oportunidad. O inclusive una muestra de que, bueno, en este contexto, con estos resultados, estamos haciendo todo esto, por lo tanto, el indicador rojo termina estando envuelto en una caparazón pintada de verde. ¿A qué voy con todo esto? Que la forma en la cual presentamos resultados, sobre todo, digamos, honrando el tema de la clase, que es presentando resultados a la alta gerencia, es fundamental. O sea, créanme, es fundamental. Por eso nosotros como profes, y ahora me pongo en modo profe, muchas veces a uno le sale sarpullido o se brota cuando uno pide un TP o un paper o hacer algo, o presentar algo en la clase, y vos decís, che, pero dale.
¿viste? Ya pongámosles un poco de onda para subirle el precio, subirle la calidad. Sí lo podemos hacer. Entonces, y sobre todo lo destaco porque nuestra formación, quizás hoy, digamos, y la dinámica de la carrera de ingeniería industrial, sobre todo de la Facu, en esto evolucionó un montón de cuando yo estudié hace 20 años ahora, pero nuestra formación siempre nos va a tirar un poquito el sesgo hacia el lado de que, bueno, el tema de presentar y esas cosas no suele ser la zona de confort de un ingeniero. No digo que sea el caso a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ustedes 7 chicos, pero digamos que en líneas generales, si yo hago un conjunto de todos los ingenieros industriales que están en este momento pululando por La Matanza o por la Argentina, probablemente va a haber más que no se sienten tan cómodos con estos temas. Entonces, por eso refuerzo el punto de que presentar los resultados y el ponerle cabeza a presentarlos de manera apropiada es casi tan importante como el resultado propiamente dicho. Una cosa, digamos, un primer punto fundamental, si hablamos de presentar resultados a la alta gerencia, es, che, tenés que conocer cómo es la alta gerencia. Cuando digo conocer es, bueno, qué es lo que suele esperar, cuáles son las expectativas que suele tener, cómo suele pararse frente al análisis de los resultados, porque en una organización, por más que estemos hablando del CEO mundial de la empresa más importante que a ustedes se les ocurra, el tipo a las 6 de la tarde va a la casa y es una persona como nosotros. Entonces, es muy importante conocer cómo es esa persona. Bueno, algunos pueden decir, no, pero che, yo entré a laburar a donde estoy laburando hace un mes. ¿Cómo te...? Bueno, está bien, no tuviste tiempo, pero a lo largo que vayas recorriendo el tiempo, desde mi humilde experiencia, para mí es un punto importante. La importancia digamos, de los soft, más allá de los hard, es también, cobra, digamos, un tenor, digamos, de ascendencia para mí clave. Y hace a esto que yo les digo de presentarlo bien. Entonces, los soft, en una presentación ahora podemos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver a presentar resultados en modo presentación. Pero en modo presentación los soft puede ser, bueno, cómo yo planteo la locución, cómo seteo, digamos, la forma de presentar, etcétera, etcétera. En un informe, los soft puede ser, bueno, cómo envío el correo, cómo planteo la estructura de la comunicación, cómo manejo las interrelaciones, inclusive no formales, si mi informe de resultados tiene alguna cuestión que puede llegar a influir o a incidir o a tocarle de espejito a otro colega. Entonces yo tengo que ver cómo ir cuidando esas cosas. Entonces, a eso me refiero con los soft, a todo lo que circunda al 101% de cumplimiento de la facturación propiamente dicho. Bueno, no sé, creo que esto me repito a mí mismo, pero cuando yo hablo o cuando yo les mencionaba que, digamos, la presentación de los resultados es casi tan importante como los resultados propiamente dicho, eh, es una frase que yo suelo repetir. O sea, uno lo que es o lo que logró es condición necesaria. O sea, yo no puedo, no es dibujable si mi objetivo de 10 millones estoy a 4 y estoy en el mes 10 del año. O sea, ser, o lo que uno logra, propiamente dicho, es condición necesaria, pero ahí puse un aliciente, no siempre es suficiente. Entonces, una cuota, una pizca en la receta de la torta de parecer, sumada al ser genuino, es una mezcla ideal.
Acá yo hablo de cómo presento un informe de resultados que ya que fueron propiamente dicho lo que yo laburé en la ventana de tiempo X para llegar a esos resultados. Pero la manera que lo presento es cómo hago que esos resultados parezcan. Eh, este punto del profesionalismo de un informe de resultados es innegociable. Acá el problema, acá tenemos un problema, porque el problema ¿cuál es? Que la vara es lábil. Cada uno tiene una vara determinada de cuál es el grado de profesionalismo correcto para hacer una presentación de resultados a la alta gerencia. Entonces, lo único que yo puedo recomendarles a ustedes 7, sobre todo en una etapa de la carrera, digamos, más inicial, es, bueno, ahí sí, ustedes la organización que estén, pueden tratar de informarse cómo fueron informes previos para ver cómo viene siendo el mood de la presentación de informes de esa organización y ver si ese es el parámetro piola o no. Pero por lo menos sabemos que esa es la baseline, es la línea de base, porque es lo que se viene presentando. Lo ideal siempre es que uno agregue valor, o sea, es sumar sobre eso. Pero yo les hago esta aclaración porque lo peor sería que estemos por debajo. Porque uno cuando presenta digamos, un informe de resultados, uno es el que termina hablando por sus resultados. O sea, si ustedes fuesen el board de la empresa donde yo trabajo y en este momento fuese una reunión donde acá habría los números de las ventas, qué sé yo, del equipo que hoy me toca trabajar, qué sé yo estaría con ustedes hablando por mis resultados. ¿Sí? Pero, digamos, los informes que yo les comparta o la manera en la cual yo les comparta esto mismo que estoy presentando, hablan por uno. Entonces ahí hay como hay como un loop que hay que respetarlo mucho entre lo que uno, digamos, consiguió y lo que uno está presentando, porque lo que uno está presentando termina hablando de uno y uno es el que hizo esos resultados. Entonces ahí hay un loop interminable en el cual lo puedo potenciar hacia arriba. Esto es como el apalancamiento financiero. O sea, puedo potenciar el resultado del negocio, lo puedo horadar. Entonces, por eso es clave, digamos, que le pongan mucha cabeza al profesionalismo para presentar los resultados y los informes a la alta gerencia. Y le va a pasar una y mil veces que ustedes le ponen cabeza y están 2 semanas preparando un informe y cuando llega el momento de la reunión, si es que se hace una reunión, a ustedes les quedan los últimos 10 minutos y de los 15 slides que prepararon pueden presentar 1,5. No importa. O sea, valió la pena igual el esfuerzo. Porque en la segunda reunión va a pasar lo mismo, en la tercera no sé, pero en algún momento, pum, les va a tocar a ustedes tener el tiempo disponible. Entonces, siempre está bueno, digamos, entrenar aunque no juegue titular, porque en algún momento el técnico te va a poner. Un tema importante, digamos, a mí me pasó 1000 veces. Un objetivo de seguimiento de resultados X, de lo que fuere. Y entonces la persona empieza a hablar y empieza y muestra, qué sé yo, y se van de la hora de reunión, se van 40 minutos hablando de cosas que no son, son muy directas frente al punto. O son demasiadas cosas que no tienen. Bueno, es como decir, che, yo vine a ver a los Rolling Stones. O sea, la banda soporte, cuando yo fui a ver a los Rolling Stones, eran los Piojos. Listo, me encantaban los Piojos. Tocaron, no sé, 45 minutos, 60 minutos. Pero después quería que salga Mick Jagger y Keith Richards. No quería. Entonces, tenemos que tener en claro cuáles son los objetivos clave y cuáles son los que espera ver los resultados de la gerencia. Y eso es, digamos, el core. Listo. Todo el resto lo podemos sumar otras cosas, sí, seguro, hay que hacerlo, qué sé yo, pero siempre hay que tener en claro primero el norte, porque si no es como que se puede empantanar la presentación y se puede empezar a derivar, a tomar derivas que no nos sirven.
Esos objetivos claros, siempre en un informe, por lo menos de ventas de negocios, sesgo, detected, es lo primero que tenemos que presentar. O sea, siempre digamos, el cenit de la atención, pasó en esta charla también, hace 1 hora y pico que estoy hablando. El cenit de la atención son los primeros minutos, y más cuando ustedes están informando a la alta gerencia. Bueno, esto lo paso. Y en este sentido, cuando ustedes tengan que presentar, ¿alguno de ustedes presentó resultados o cumplimiento de objetivos de performance a un gerente? Le pregunto a Ramiro, a Melanie, a Claudio, a Nico, Franco, Gonzalo, Lucas, Guido. Por mi parte, no, profe. No, aún no me ha tocado. No, profe. Sí, No. generalmente te dicen que quieren el resultado de partido, no que se los cuentes. Está bueno eso. Bueno, acá ya entro en modo más charla de café. Cuando ustedes tienen que ir a presentar o tengan que ir a representar resultados o performance a la alta gerencia, si algo no tiene el gerente que los está escuchando, muy probablemente lo que menos va a tener es tiempo. Y probablemente ustedes van a ser, cuando nosotros estamos presentando, vamos a suponer que todos nosotros somos un solo equipo, ¿no? Por eso hablo en plural. Cuando uno está presentando, uno piensa, esto es como nosotros los profes de la Facu. Lo primero que decimos los profes de la Facu el primer día de todos los cuatrimestres, y esta materia, yo no quiero decir, pero es una de las más importantes. Entonces, uno cuando está presentando, uno tiene la sensación de que la final del mundo Argentina-Francia es esa. No hay nada más importante que eso. Pero para la persona que lo está escuchando, y sobre todo si es una alta gerencia, probablemente ustedes son la reunión 3 del día 2 de la semana, que tiene 15 reuniones con 5 días, mínimo, no, ¿qué 3 reuniones por día? 5 reuniones por día, pero no importa. Son la reunión 12 de las 25 o 26 reuniones que tienen la semana la alta gerencia. Entonces, el uso y el manejo del tiempo, sobre todo ahora en modo PowerPoint, ¿no? En modo presentación, es clave. Por eso, pero inclusive también en un informe, a mí me pasó hace poco, esto es un ejemplo real. Me habían pedido todo un tema de analizar, qué sé yo, un rubro industrial, no viene al caso cuál. Uno que está con potencial de desarrollarse en Argentina. Entonces yo lo hablé con la persona que pensaba que laburaba conmigo, que era la indicada porque estaba en la zona, qué sé yo. Bueno, sí. Bueno, la devolución que tuve a los pocos días, era tipo una monografía de 30 hojas sobre la historia mundial de ese rubro y qué sé yo. Bueno, entonces, lógicamente, cuando yo lo pasé a la gerencia general, lo pasé, pero después lo llamé y digo, mira, fíjate, armé un resumen en la primera carilla y con suerte llegó a leer eso, pero no porque no le interese, sino porque no tiene tiempo. Entonces, tiene muchas cosas que cumplir. Entonces, por eso, no solo en modo PowerPoint, por eso hice esta pequeña anécdota, sino en modo también cuando hagan un informe y lo suscriban por mail, o lo suban a un SharePoint o lo que fuere. Y en el mundo actual, y sobre todo la dinámica de los negocios se está hiperacelerando y se va a seguir hiperacelerando. Entonces, cada vez va a ser esto más dinámico y más ágil. Y a ustedes les va a pasar todavía más cuando tengan los casi 41 años que tengo yo ahora. Siempre creo que por eso se va a cumplir esta premisa. Less is more. O sea, a veces menos es más. Y más cuando estamos presentando resultados y qué sé yo. Entonces, modo presentación PowerPoint. Bueno, lo primero que yo tengo que presentar es lo que yo me quiero asegurar que el tipo le quede, digamos, que a la persona, que es el manager o la alta gerencia, le quede, digamos, grabado a fuego sobre los resultados del cumplimiento del estado de situación, de la performance de los objetivos y lo que yo quiero explicar en función de lo que está pasando en esos resultados. Estoy hablando de un slide, el primero. O sea, yo tengo que lograr el gancho, el anzuelo de la atención en los minutos que tengo, que son muy pocos. Entonces hay que ser conciso, hay que ser claro,
Hay que dominar el tema porque quizás sale una pregunta, hay que contestar bien y contestar rápido. A ver, yo estoy diciendo cosas que ustedes me dicen, bueno, es como que me digas, hay que estudiar, rendir el parcial y que me vaya bien. Y sí, pero lo que pasa es que la dinámica del mundo, digamos, de los negocios y del mundo, digamos, de las presentaciones de informes, en una pyme o en una empresa grande, lo que tiene esta dinámica, donde cada vez hay menos tiempo y hay que responder rápido. Otro, digamos, ya muy recomendación de café, que yo pensé en compartir con ustedes, es la típica: tengo 15 minutos y preparo una presentación con 85 slides. Entonces, no hay manera física en el mundo mundial que yo pueda honrar esa cantidad de slides en 15 minutos que me dieron. Porque aparte los 15 minutos suelen ser 11, con suerte. Entonces, slides por las dudas, y menos si es con información que no dominamos del todo. Porque a mí me ha pasado muchas veces de escuchar, inclusive esto pasó, bueno, aunque no es evaluación de resultados, pero me pasó como profe, ¿no? Con alumnos, pero me pasó en el trabajo muchas veces, de una persona que en ese caso estaba invertida la cosa. Yo era el que escuchaba los resultados que estaba evaluando yo, entre comillas. Entonces, en el slide número 5 aparecieron, y entonces yo hacía 2, 3 preguntas y a los 45 segundos, bueno, en realidad eso lo puse, pero era para compartir con vos cómo lo veías. Automáticamente me da cuenta que copy-paste, fui copiando, armé, tomé print screen del Power BI, fui armando y salió con fritas, pero no había un dominio del tema. Entonces eso automáticamente le puede bajar el precio a toda la credibilidad que puede tener el resto de la presentación. Entonces, si vos hay información que no tenés 100% clara cómo funciona y cómo está siendo entrelazada y cómo son la explicación de esos resultados o de esos datos que están en esa parte de la presentación, si no lo dominás, no lo pongas. Si lo dominás, ponelo, pero acordate de que al principio va lo fundamental y todo el resto es subsidiario. Entonces, nada, acá quizás me fui un poco del tema, pero digo, bueno, si estamos hablando de presentar informes, no puedo no tirar algunos tips de presentaciones sobre este tipo de cuestiones. Eh, cuando la Profe, Sí, dale. una duda. Yo entiendo que hay que ser conciso en las primeras slides, pero si también de la parte del superior no hay un poco de tomar importancia, también no hay ahí algo que está mal también de parte del gerente o de a quien le estemos presentando. Sí, Y dice, esta presentación no me interesa mucho, digamos. bueno, eso puede pasarte, pero sí, a ver, Un poco de ganas también hay que ponerle del otro lado. sí, sí, pero bueno, por lo general uno no puede, ¿viste? Uno no puede Sí, obvio. no puedes retar al gerente general y decirle, che, está mal lo que estás haciendo. Por no que esté mal, por lo general, la regla de buen arte es decir, bueno, me dijo esto, ok, viste, control delete. Sí, pero si una persona, a ver, la falta del respeto está mal en cualquier estadio de la organización, sea de un operario, de yo cuando era pasante en 2008, o del gerente general de la empresa que más les guste a nivel mundial. O sea, la falta de respeto no está bien en ningún estadio. Eso desde ya. Ahora, Eh, sí, sí, perdón. dale, Franco. Que iba a decir que para mí es una cuestión de, no es algo absoluto, para mí, contestando la duda de Lucas, que depende de los gerentes y uno va a aprender una experiencia. Mi caso es, yo soy pasante en Pirelli, entré hace poco. Y en Pirelli lo que se hace es, hay una sala en medio de planta, yo trabajo en planta, en semielaborados. Y entonces a cierta hora se juntan los tres gerentes de planta, que son calidad, semielaborados armados, y se ponen de un lado de la mesa. Y cada operario, capitán o team leader de cada equipo, se van presentando del otro lado de la mesa, informando y van pasando así como si fuese un show de talentos. ¿Viste? Uno pasa a la mesa, informa y listo. Y ahí me toca informar cómo van las acciones del resto de la planta, si están cumplidas o no, si se lo comuniqué a tal persona o no.
y listo. Entonces, mi primer informe fui con diagramas hechos. Yo pensé, dije, bueno, me luzco un poco, eh, como no soy, Claro, digamos, quise ser un pasante un poquito más completo. claro. No, no les disgustó, pero me agarró después mi jefa, que es la gerente de semielaborados, y me dijo, mira, esto es rápido, porque hay muchos problemas, me dijo. Esto así, saca todos estos diagramas, poné las acciones en un Excel y pone cumplido o no cumplido, pendiente, cumplido o no cumplido, pendiente. Listo. Y Uy, claro. pasás. Entonces en 30 segundos informo y me voy. No es que me falten el respeto, pero yo aprendí con experiencia que en este caso, este tipo de reuniones son rapiditas, porque hay mucho problema y más en planta y más en el tamaño de Pirelli. Obvio, sí, totalmente, Franco, porque a mí también me pasó, digamos, lo que te pasó a vos, que viste uno y dice, me termino frustrado, porque uno va con todos los diagramas de Venn, esto, el otro, aprendí en la facu esta cosa, pum, meto, viste, y vas con la fórmula de la Coca-Cola, el tipo dice, mira, quería un vasito de agua, y tengo 30 segundos, que pase que sigue. Entonces, ahí está el punto de, a ver, primero que lo que estamos viendo acá es como más orientado a la alta gerencia. A vos lo que te está pasando es bien a nivel operativo. Vos tenés que presentar resultados muy concretos, objetivos muy claramente definidos de la operativa, lo cual es genial. Pero en ese mundo, y como que uno tiene que también adaptar lo que va a presentar a cómo es la cadencia del tenor de lo que vas a hacer. O sea, si vos armás un PowerPoint espectacular para presentar a un tipo, como decía recién Franco, en una mesa que van pasando tipo, pasa uno, da 5 minutos, pasa el otro, y caes con un PowerPoint, está tan errado hacer eso. Digo, no digo que lo que vos hiciste está mal, uno aprende solamente haciendo experiencia. Está tan mal como cuando vos tenés que hacer un PowerPoint y caes con un Excel con 3 cositas y le vas al gerente general de Apple con un Excelito así para mostrar el cumplimiento del trimestre, qué sé yo. Entonces uno también tiene que tener obviamente esa customización de ponerse en la situación de qué es lo que se está esperando. Y ahí no hay manera de, eso no está en ningún paper, en ningún manual. Eso es también ir la experiencia, como digo yo, la universidad, digamos, paralela, la que más vale, que es la experiencia que uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Pero está bueno el punto, Lucas, que levantaba. O sea, sí, a veces puede pasar eso, que no te le ponen, no te le ponen ganas, no te le ponen onda. También pasa, claramente. Y también puede pasar que depende del día, justo venís después de una reunión complicada y entonces caíste en el mal momento. De nuevo, eso, y sí, es que pasa eso. Pero ahí también es el tema de la experiencia. Tratar de ver cómo decodificar eso. Por eso yo decía hace un rato, che, tenés que conocer a la gente también. Tenés que conocer a la gente. Porque ahí, bueno, acomodás un poco y a lo que ya tenías craneado lo tratás de volver a acomodar para la situación tal como lo estás viendo en ese momento. Y capaz que era el jueves de la semana que viene y lo armabas un poquito distinto. Pero sí, es un punto, un puntazo. Eh, en modo, digamos, más analítico, más cuando yo tengo que presentar informe de resultados, pero de manera más en el informe, propiamente dicho, o sea, en un documento, no es una presentación. Como decía al principio, siempre, digamos, hay que tratar de incorporar al principio un one-pager que la primera hoja, el tipo la lee, está lo principal. Y todo el resto, bueno, si quiere, tiene tiempo y el sábado lo quiere leer en el celular, fenómeno, ponemos las otras hojas. Pero lo importante tiene que estar al principio. O sea, si se lee al principio, se lee el propósito general de todo el documento donde está el informe de resultados a la alta gerencia de ese ejemplo. ¿Dónde trabajan ustedes? A ver, Ramiro, ¿vos trabajás? Empiezo por vos porque estás arriba, primero a la izquierda, en Meetings. Sí, sí, ¿Dónde profe, laburás? trabajo en una logística, en Ocasa, Ah, brinda mirá. servicios Sí, sí. logísticos. ¿Y qué Estoy en el haces? área y estoy en planificación y control de la distribución. Ok. Eh, le Me- damos como soporte a toda la parte operativa, tratamos de que se claro. cumplan los contratos Ajá. con las distintas empresas que tenemos, que contratan el servicio de logística, ¿no? Bien, bien. Bueno, Melanie.
Profe, yo estoy trabajando en La Serenísima, en el área de compras. Ah, mirá, qué bueno. Nico, bueno, Franco ya me dijo, Nico. Profe, sí, trabajo en una industria de productos químicos, Solenis se llama, Ajá. es de Estados Unidos, y ahí, bueno, desempeño tareas de técnico de servicio y coordinador de seguridad y higiene. Ah, mirá qué bien. Bueno, bien. Claudio, Yo trabajo en una textil. mirá. Y ahora estoy a prueba 2 meses y me dieron un sector para manejar. Así que tengo 2 meses de prueba. Así que nada, Bueno, bien. empapándome de... Te va a ir bien, vas a ver. Tranquilo. Estoy cruzando los dedos. Sí, te va a ir bien. No hay manera de que te vaya mal, porque si no te va bien, igual te fue bien, porque la experiencia va a hacer que te vaya bien en la próxima, pero te va a ir bien en esta, vas a ver. Lucas, Hace un tiempo con un socio pusimos una fábrica arrancamos una fábrica de muebles de madera. Así que estamos. acá llegó el tipo que envidio del Tinso, es el emprendedor. Sí, Yo los envidio a me ustedes, puede. porque me gustaría tener cabeza para ser emprendedor, pero no, no me dio la vida Está eso. difícil. Pero bueno, uno nunca dice nunca. Bueno, bien, che, te felicito. Gracias. Gonza, Hola, profe, ¿cómo va? Sí, bien. estoy trabajando en una pasantía en Hacienda, en el área comercial. Ah, mira, acá en Tablada, Entablada, sí, sí. Acá ok. cerquita. Y me queda Guido, que no le pregunté. Sí, profe, yo trabajo en Mary Kay, es una empresa de cosméticos como coordinador de planeamiento. Planeamiento de compras, Sí, planeamiento de demanda ok, bueno, muy bueno. y inventario. Bueno, yo lo que comparto, chicos, con ustedes es que por todo lo que ustedes me comentan que... Ah, ya terminé. Eh, por todo lo que ustedes comentan de los laburos que tienen, la verdad que están todos tienen laburos muy piolas, muy buenos. Y, y nada, o sea, todo esto que estamos hablando acá, yo sé que muchas veces puede parecer como muy foráneo, cuando uno tiene 20 cortos, está arrancando y tiene mil cosas y qué sé yo, pero va a llegar, esto llega, o sea, seguro. Por eso es como que está bueno. Después uno nunca se acuerda las cosas que estudió en la facultad, pero sí en una pizarra imaginaria pegar con alfileres algunas ideas. Entonces, eso es lo que quizás estaría bueno que nos llevemos de hoy. Algunas ideas centrales, decir, che, ¿cuál es la importancia cuando yo evalúo, viste, un resultado? Bueno, atrás de un resultado está el cumplimiento de un objetivo. Atrás del objetivo hay una planificación. Atrás de la planificación hay una estrategia. Bueno, está bueno empezar a hacer una gimnasia, decir, bueno, ¿cómo se entrelaza todo eso hacia arriba? Y después, digamos, bueno, ok, listo, ya hice eso. Ahora, ¿cómo se da el ensamble de los indicadores que llegan a ese indicador y cómo ajusto y cómo seteo toda la info y todo lo que yo puedo estar manejando para poder presentarlo de manera correcta? Como que, como decíamos hace un rato, es tan importante como el resultado propiamente dicho. Bueno, acá yo siempre me gusta terminar con alguna que otra frase que no sea mía, porque no soy bueno haciendo frases. Entonces, em, como hablamos de medir y de evaluar resultados y qué sé yo, eh, lo que yo no defino no lo puedo medir y lo que no mido no lo puedo mejorar. Y lo que no puedo mejorar, yo no sé si se degrada siempre, como dice el señor que se está citando. Pero ya como ingeniero industrial, si algo no puede ser pasible de tener una mejora, ya me empiezo a sentir un poco nervioso. Porque uno como ingeniero industrial siempre está buscando cómo mejorar los procesos. Incluso sin darnos cuenta, pero uno tiene esa, o deberíamos tener como profesionales, la pulsión para una mayor eficiencia. Em, Hay cosas que no son tan fáciles de medir y de definir y qué sé yo, y que son importantísimas, pero de repente no entran dentro de este esquema concreto de lo que teníamos que ver hoy, que lo vamos a ver quizá cuando vemos gestión, que es ya el tema más que no tiene tanto que ver
no sé, con el resultado de ventas, operaciones, sino con temas culturales de la empresa, de la cuestión humana, de la cuestión de la gente y qué sé yo, que es el asset principal que tenemos. Pero bueno, nada, no se pueden abarcar todas las cosas que son recontra importantes con todos los temas, ¿no? O a veces sí se puede, pero uno no lo sabe hacer de todo bien. Pero también quédense con esa idea de que, che, hay cosas que no son tan medibles así, pero que son fundamentales, como puede ser la cultura de laburo de una organización. Y esto le aplica al emprendimiento de Lucas o a una mega empresa como Sindar o las que dijeron antes el resto de ustedes. Bueno, nada, esto, la frase esta me gustó y tiene que ver con un poco con esto que hablamos para mí. Genuinamente lo digo, no es que forcé buscar una frase copada para que quede dentro de este PowerPoint. De hecho, es la primera vez que la incluyo en una presentación. Que, digamos, creo que lo fundamental, nosotros estamos todo el tiempo evaluando resultados y midiendo objetivos y qué sé yo, como profesionales, en la carrera profesional. Pero, digamos, creo que el objetivo ulterior, o por lo menos que yo trato de tener, y se los comparto, si les gusta la idea la toman, si no, ustedes van a ir definiendo su futuro, pero el objetivo no es tanto decir, che, tengo éxito, convertirme en una persona exitosa. Muchas veces el éxito se mide en función del cumplimiento de los resultados. El cumplimiento de los resultados, como hablamos recién, siempre tiene alguna componente de alguna variable que es exógena y no dominamos del todo. Lo que sí nos pertenece totalmente es cómo nos paramos frente a la situación y lo que hacemos nosotros. Y ahí es donde aparece esto que decía Albert Einstein, que es, bueno, mejor conviértete en un hombre valioso, que no necesariamente es lo mismo que una persona exitosa, pero a la postre, como se dice, en el largo plazo termina siendo más importante, y esto tómenlo también desde el punto de vista de alguien que a veces busco personas para que suban al equipo, que hago entrevistas de laburo, o sea, no lo digo solamente autorreferencial, sino también como yo miro mi carrera profesional, de qué manera sumar gente. Así que bueno, Hernán, Sebas, yo preparé esto, que no sé si honré la temática, pero Buenísimo, sí, sí, claro. Además te comento, Mariano, que vos decías va a llegar, que aludiendo a que teníamos corta edad, pero te comento que en esta materia le propusimos que hagan la presentación con un roleplay, como si nosotros los profes fuéramos alta gerencia, y vamos ellos ahí. ellos estén presentando. Entonces, ahora creo que con todo lo que explicaste, muchos, los que dudaban si hacerlo o no, creo que van a tener herramientas como para poder hacerlo. Espero que se animen todos. Después de tu clase o del seminario, mejor dicho, está más que claro todas las consideraciones que tienen que tomar en cuenta. Y justo hoy uno de los chicos, no me acuerdo de Nicolás, me preguntó y estábamos hablando de esto y un poco lo que yo le decía intuitivamente es lo que vos estabas contando, ¿no? El tema de, che, definir el objetivo primero y después yo te voy a evaluar, parte de lo que te voy a evaluar el trabajo es la coherencia, ¿no? Entonces, si vos me decís que es un problema definido por costos y me presentás que el criterio que usaste es el costo, entonces va a ser coherente. Claro. Entonces, y eso es un poco lo que va a ver por ahí la gente a la que le reporten o a la que le informen y le comenten justamente cómo es la evolución de indicadores, objetivos o cualquier otra presentación. Pero creo que estuvo súper completo y por lo menos a mí me fue interesante porque esto que vos decías que sospechabas que no es cómodo para los ingenieros industriales, yo después de dar 10 años a la PPS te puedo asegurar Te lo garantizo. te lo garantizo que no es en general. Sí, ya sé. 9 de cada 10 no se sienten cómodos presentando, no son fluidos, tienen mucho, o sea, es cierto que la carrera no hace hincapié en esto, en la comunicación oral y escrita también, ¿no? Ojo que también esto que vos decías de cómo preparo el mail, cómo
como digo, el tema del resumen ejecutivo es súper importante. Cualquier informe que lees no tiene un resumen ejecutivo, olvídate, no voy a ponerme a leer 13 páginas, 20 páginas, y mucho menos 190 páginas. Nunca. Entonces, no, mandar por mail un informe sin resumen ejecutivo no existe. Así que todas estas cosas que un poco a mí también me tocaron, me está vivirlas y estoy transcurriendo también, porque hago informes obviamente con resúmenes ejecutivos, yo creo que son súper valiosos y es un gran complemento para todo lo que ellos están viendo y es cierto esto, y último, después lo dejo a Seba si quiere agregar algo. Cuando daba la PPS era esto que vos decías, a veces una información no tal completa, pero bien presentada, muchas veces, y al revés, un súper trabajo bien levantado, bien investigado y bien armado, consenso, y transmitido mal. Yo me acuerdo siempre, la profesora de inglés me decía, si ustedes aprenden inglés y son súper buenos profesionales y quieren comentar eso a otra persona hablando en inglés, la ventana que va a haber de cuán profesional sos es tu capacidad de inglés. O sea, no vas a poder como... Ese es el traductor, digamos. Y ese, claro. Y pasa, no hace falta dar el ejemplo inglés porque pasa la comunicación efectiva. Si tu capacidad de comunicar efectivamente es así, aunque vos seas un profesional de este calibre, lo que se va a percibir es esto. Y eso es súper importante. Porque es tu carta de presentación, ya sea oral o escrita, es tu carta de presentación. No importa, muchas veces los ingenieros valoramos nuestras habilidades y capacidades técnicas relacionados con la rama de la ingeniería, pero subestimamos mucho la capacidad de comunicación, que es nuestra carta de presentación. Así que de mi parte te agradezco porque creo que además de interesante fue muy valiosa la info para lo que les toca hacer ahora y para el resto de su carrera profesional, obviamente. Bueno, gracias. Vamos, por favor. Y yo lo que les sumo, chicos, es aprovechen, saquen del jugo, créanme lo que les digo. O sea, yo sé que me seteo en alumno, 2006, 2005, 2003, 2002, y uno se transforma muchas veces como alumno en un aprobador serial de materias. Entonces, uno va tratando de aprobar, no, hice la de Mauro, ya está, ahora viene de Luca, sí, y ahora viene la de Maxi, y viene la de la Sinari, y va tratando de... Bueno, pero traten, o sea, el momento de la vida en el cual uno está estudiando en la universidad es muy particular, porque uno ya es adulto, pero todavía no tiene todas las complejidades del mundo adulto, por lo menos hablo en general, ¿no? Capaz que algunos de ustedes sí, pero de otros problemas que aparecen cuando uno es más grande. Entonces, pero ya uno trabaja, bueno, es un momento muy especial, aprovechenlo para sacar del jugo al máximo a este espacio, que es una probeta de ensayo cuidada, que es la universidad, y sobre todo, más aún, a una cátedra copada, como puede ser la de Mauro y la de Sebas, donde ustedes pueden hacer prueba y error, ensayar y mostrar y comentar y presentar, porque después se van a recibir, todos se van a recibir. O sea, recibirnos es un fenómeno logístico, no de conocimiento. La perseverancia, si la mantienen, nos vamos a recibir todos, se van a recibir todos, y les va a tocar esto, y entonces, bueno, quizás haber hecho flexiones de brazos a lo largo de la facultad les va a ayudar a que después no les duela tanto cuando tengan que ir al gimnasio de verdad, a mostrar esto en el mundo real. Y bueno, y así se va construyendo, pero es fundamental cómo comunicamos, es fundamental. Yo me acuerdo de una vuelta, uno de los profesores que más me gustó cómo daba presentaciones, lo que mejor hacía, y lo hacía mucho, era el uso de los silencios. Y ahí yo aprendí lo importante, yo no lo mencioné hoy acá porque de repente es más un tema para una presentación en general, no para una evaluación de una presentación de resultados. Pero cuando ustedes presentan algo, un elemento clave es el silencio, porque en el silencio vos captás la atención. Cuando vos estás escuchando a un tipo que habla, como yo, que hablo mucho, llega un punto que te hacen una cosa monocorde y que te soporífera. Pero haces un silencio y de repente decís, ¿qué pasó? Entonces, denle mucha cabeza y pónganle mucha onda al tema comunicación oral, como decía recién Mauro, y la parte escrita también. ¿Y saben por qué? Sobre todo porque ustedes son una generación
que la lectura está en retirada, digamos. Somos una generación muy visual, muy de mirar un reel de Instagram o YouTube, o en vez de leer un libro, escucho un audiolibro en un podcast. Entonces, todo eso está genial, yo también lo hago, pero al no leer tanto, orada, o sea, perjudica la capacidad de redactar. Y si yo redacto mal, y se lo juro que me ha pasado y me pasó hace 3 semanas, un mail que quería decir A, como no tenía 2 comas y un punto, decía B. Y se armó toda una hecatombe entre 2 o 3 tipos por 2 comas y un punto. Entonces, la comunicación es un elemento demasiado importante como para que le bajemos el precio. Bueno, nada más para sumar a lo que dijo, a lo que comentaba Hernán. Muchas gracias por hacerte el tiempo y armar toda la presentación y compartirlo con nosotros. Sé que andás muy complicado con los tiempos también y que nosotros venimos a molestar algunas veces con algunas Ah, cosas. ah, Así ah, bueno, gracias, muy, muy interesante, estuvo buenísimo. Así que la verdad, a mí había cosas obviamente que yo conocía del tema, como en todas las presentaciones que dan los otros profes, siempre viene bien refrescar algunas cosas y hay cosas nuevas como siempre, ¿no? Así que otra vez gracias, estuvo buenísima la presentación, Mariano. Y bueno, gracias por el tiempo que te hiciste para aguantarnos a nosotros con el tema de las no, presiones para llegar a hoy, ¿sí? al contrario, gracias a ustedes chicos por el espacio, por la posibilidad. A mí esto me encanta y yo les dejo acá el mail que realmente miro todo el tiempo, que no es el corporativo de la facultad, por si alguno de los chicos tiene alguna duda, algo sobre lo que fuere, estamos al servicio de la comunidad. Buenísimo, muchas gracias, Mariano. Gracias, Muchas Mariano, gracias, ya te profe. liberamos. Nos Nos vemos. Chicos, quedamos un Gracias, profe, ratito muy más con buena los chicos presentación. nosotros y gracias, otra vez gracias. Gracias, Hasta luego. abrazos, chao. Chao, profe. chao. Chao, chao, nos Gracias, hasta vemos. luego. Chao, 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 chao. Bueno, bueno.